para el comienzo al estudio bíblico en esta noche. Amén. La epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Ya estamos por el versículo número 19. Amén, amado. Versículo 19. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Ahora este capítulo 14 de la carta del apóstol Pablo a los romanos tiene 23 versículos y ya estamos por el 19, así que puede ser que dependiendo terminemos hoy el capítulo 14 para entonces ya el lunes comenzar con el capítulo número 15. Amén. Serían los ejemplos de Cristo y los planes futuros. Amén. El principio de agradar a otros, que son los ejemplos de Cristo, ¿verdad? En nombre del Señor, y así sucesivamente. Así que, amados, vamos a estar orando al Dios del cielo, ya que el tiempo avanza. En nombre de Jesús, aleluya, para dar comienzo en esta hora. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor, que nos permite estar aquí una vez más, Señor amado, para adorar y glorificar tu nombre. Gracias porque sabemos, Señor amado, que la presencia de tu Espíritu Santo ha de tomar el dominio, el control desde el principio hasta el final del estudio bíblico, Jehová. Gracias porque sabemos que hemos de ser edificados, Dios del cielo, por esta bendita palabra, Señor. Es palabra tuya, palabra que santifica, palabra, amén, que fortalece la ley del cielo para el celestial, Señor, y que es alimento para llamado a nuestro hombre interior. Por lo tanto, rogamos a ti, Señor, que seas tú glorificándote en medio nuestro en esta noche hermosa. Bendícenos grandemente, la ley del cielo, con toda clase de bendición espiritual de lo alto. En el dulce nombre de Cristo Jesús de Nazaret, quebrantamos, Dios amado, todo plan antagónico al infierno, toda trampa del diablo, todo plan satánico, Dios mío, Jehová, aleluya, es declarado inoperante en este momento, Señor. Gracias, Señor amado, una vez más, porque tú salvas, porque tú libertas, Dios del cielo, Padre amado, Jehová. Tú sanas, Cristo amado, reconcilias y fortaleces, Rey del cielo. Toda la gloria y toda la honra la damos a ti, Señor, porque es tuya. En Cristo Jesús, tu Hijo, oramos creyendo, Padre. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios, aleluya. Mi amado, versículo número 19 de el capítulo 14 de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Amén, gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Leemos, amado, en Romanos capítulo número 14 y versículo 19 de la siguiente forma: a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Así que sigamos a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. En la traducción del griego, así pues, lo de la paz practiquemos y lo de la edificación para unos a otros. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora aquí hemos, amado, que la exhortación del versículo, obviamente, es consecuencia de lo que antecede, como lo pone de manifiesto el uso de las dos partículas usadas para inferirla. Así pues, o sea, por ello, así. Amén. O sea, la consecuencia orientada hacia un estilo de vida, sigamos todo lo que tiene que ver con la paz. Ve, amado, la consecuencia orientada hacia un estilo de vida, donde dice sigamos todo lo que tiene que ver con la paz. Y aunque la seguridad de las alternativas de lectura que tienen subjuntivo sigamos es menor que la de los que leen en indicativo seguimos, es preferible utilizar la primera, que indica una acción continuada que busca o procura todo cuanto contribuya a la paz. Amén, amado. La paz es un don que Dios en Cristo, amén. La paz es un don que Dios en Cristo a la iglesia. Amén. Es un don que Dios, ¿verdad? Aleluya. En Cristo a la iglesia. Juan 14, 27, ¿verdad? Mi paz os doy, mi paz os doy. ¿Verdad? No todo el mundo la da, yo la doy. Esto es decir, que el cristiano busque todo lo que contribuya a la paz, siguiendo el mandato bíblico. Busque la paz y siga la primera de Pedro 3:11. Ahora, la realidad de un cuerpo en Cristo que formamos todos los cristianos, la unidad real de la iglesia como cuerpo y familia, debe manifestarse visiblemente unida siempre a la paz. Amén. Y de otro modo, lo que mantiene la armonía de la unidad es la paz. Lo que mantiene la unidad de la armonía es la paz. Debe entenderse bien que es la paz en el pensamiento de Pablo. Amén. Que entender lo que, ¿verdad?, en el pensamiento de Pablo es la paz. A Dios le llama el Dios de paz. En Romanos 15, 36, ¿verdad? Pero la paz de Dios es Cristo mismo, ya que en la cruz la estableció y como Señor soberano y exaltado lo proclamó
a los suyos en la resurrección. La paz de Dios es de tal dimensión que supera a todo entendimiento. Y esta paz necesaria para mantener la unidad de la iglesia es provisión de la gracia en la acción del mismo Espíritu que hace la unidad. Y de ahí que el apóstol diga aquí, así que sigamos todo lo que contribuye a la paz. El creyente que ha recibido la provisión de la paz para experiencia de vida, tiende hacia ella. Amén, tiende hacia ella. Si realmente ha nacido de nuevo, es decir, si es un cristiano genuino y no un cristiano nominal. El regenerado es una persona vinculada a la paz de tal modo que no solo es pacífico, sino que es pacificador, por cuya condición se le conoce o se les conoce como verdaderos hijos de Dios. Mateo 5:9. Bendito sea la misericordia del Señor. Amén. Ok. Ahora escuche bien. El pacificador es aquel que vive la paz y por tanto la busca insistentemente. Es el que procura y promueve la paz. El que ha sido justificado por medio de la fe está en plena armonía con Dios y siente la realidad de una paz perfecta que sustituye a la relación de enemistad anterior a causa del pecado. El Señor vino al mundo con el propósito de matar las enemistades y anunciar las buenas nuevas de paz. La demanda para el creyente en una vida de vinculación con Jesús no puede ser otra que su mismo sentir. Por tanto, la paz es una consecuencia y una experiencia, algo más que un pacífico. Amén, amado. Amén. Gloria al Señor. O debo decir, ¿verdad? La paz es una consecuencia y una experiencia de la unión vital con Cristo. Y la identificación con Él convierte al creyente en algo más que un pacífico. Amén. Debe decir, lo hace que un pacificador. Esto es la forma natural de quien vive la vida que procede del Dios de paz. Y el desarrollo, ¿verdad?, visible de su testimonio discurre por una senda de paz por cuanto sus pies han sido calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Y la santificación adquiere que la dimensión de la vida de paz por cuanto es una operación del Espíritu, amén, aleluya, del Dios de paz. No se trata de aspecto religioso o de teología intelectual, sino de una experiencia vivencial y cotidiana que se expresa en muchas formas y hace visible en ella esa realidad. Amén, amado. Bendecido sea la misericordia del Señor. Ok, junto con la paz está la edificación mutua. Amén, junto con la paz está la edificación mutua. Y no es otra cosa que contribuir a la edificación de la iglesia. O sea, significa esto que los fuertes no pueden dejar a un lado esta obra por cuestiones de comida y de la misma manera los débiles hacia sus hermanos. La iglesia como edificio de Dios debe ser edificada conforme a la actividad de cada miembro en una manifestación de amor. Y es necesario entender bien que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El cristiano está llamado a seguir ¿qué? Solo aquello que edifica. El cristiano está llamado a seguir solo aquello que edifica. Y en el entorno textual del pasaje, aquí hemos amado que se aprecia que en la iglesia en Roma había quienes despreciaban y quienes juzgaban con toda seguridad mediante manifestaciones, no solo de acciones, sino de palabras. Y el apóstol enseña la destrucción que puede significar el uso impropio de las palabras. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios capítulo 4, verso 29. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, la edificación exige también el perdón mutuo y la comprensión. Sin duda hay creyentes que saben mucho, pero edifican poco. Amén, amado. Ese es el versículo 19. El verso 20 dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Amén, amado. Gloria a Dios. Vemos entonces, amado, que la interpretación del versículo, ¿verdad?, de este versículo 20, exige determinar a quiénes se diría la exhortación. Pudiera tratarse de los débiles. En este caso estaría enseñando que es malo comer de todo para quien lo tiene por impuro, en cuyo caso la expresión por medio de tropiezo hace alusión al escándalo que el fuerte le provoca al débil. Sin embargo, en el contexto próximo, inmediato, el versículo concuerda mejor si se considera aquí una exhortación al fuerte. Y en ese sentido, se exhorta a esto para que no destruyan la obra que Dios está haciendo en la edificación, debo decir, de su iglesia,
afectando directamente e impidiéndola en los débiles de la congregación. Bastante grave es destruir lo que otros edifican, pero aquí, aleluya, es oponerse a lo que Dios mismo está haciendo. Cuando un creyente por su conducta inquieta a otro o a otros, está oponiéndose a la paz que Dios desea para los suyos. Quien es contrario a la iglesia está en la acción de derribar lo que es obra de Dios. A su nombre sea la gloria. Ahora, la acción impropia que destruye lo que es obra de Dios, la acción impropia que destruye lo que es obra de Dios es por causa de la comida. O sea, el creyente espiritualmente fuerte come de todo, amén, sin tener en cuenta la presencia del débil, cuya conciencia se escandaliza por esa acción. A los fuertes y en general a todos los creyentes se les demanda estar en guardia para no destruir la obra de edificación en sus hermanos. Una conclusión necesaria sería, ¿verdad? Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. La comida, fíjese hermano, hago un paréntesis, mira qué tremendo. Porque ahora mismo este texto, la 1 Corintios 8:13, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Pero sin embargo, ¿por qué mejor el otro hermano, verdad? Acá analizando, ¿verdad? Para entrar en la dinámica, ¿por qué entonces, o sea, yo tengo que dar de comer carne para que aquel, ¿verdad? Pues no sea ocasión de caer a él, pero entonces, ¿por qué él no madura para que cuando yo coma carne, él no caiga en eso? Amén, amado. O sea, para que mi acción no le sea a él, ¿verdad? Ocasión de caer. Acuérdense que estamos hablando de asuntos de opiniones. Amén. No estamos hablando, ¿verdad?, de asuntos en cuanto a la fe, en cuanto a la doctrina o en cuanto a la moral, sino en cuanto a opiniones. Amén, hermano. Su nombre sea la gloria. Ok, por lo tanto, la comida es la piedra de tropiezo puesta en el camino del débil. Escandalizar al hermano es inducirle a la caída o cometer una ofensa contra él. Por esa razón, esto es, por causa de la comida, el creyente debe tomar la determinación de no imponer los privilegios del conocimiento sobre el camino del amor. No hay nada que no pueda ser dejado antes de ser escándalo a otro. Amén, amado. No hay nada que no pueda ser dejado antes de ser escándalo a otro. Amén. Ok. Ahora, escuche bien. La afirmación de la libertad en relación con los alimentos se recalca de nuevo. El apóstol no deja de afirmar ese principio bíblico donde dice todas las cosas a la verdad son limpias. O sea, no claudica en relación con la exigencia de los débiles. Posiblemente estos quisieran que todos se sometieran a sus escrúpulos, ¿verdad?, de conciencia y se abstuviesen de comer aquello que consideraban contaminante. Y generalmente la exigencia de los débiles, nombre del Señor, aleluya, en ese caso, ¿verdad?, sería en general la exigencia de los débiles. Ahora, Pablo no les da la razón en su forma de pensar. El apóstol Pablo, ¿verdad?, al débil no le da la razón en su forma de pensar y afirma que no es malo comer de todo. Sin embargo, el principio de ética cristiana es que si comer de todo no es malo, lo es cuando es causa de tropiezo a otros. No es malo comer, pero es malo hacer tropezar a otros por comer. Amén, amado. No es malo comer, pero es malo hacer tropezar a otros por comer. Bendecido sea la misericordia de Dios. Y eso hay que tenerlo presente. Ok. El verso 21 dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece, amén, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Aleluya. ¿Qué sucede aquí? Bueno, aquí vemos que lo bueno en contraste con lo malo, lo débil en contraste con lo fuerte. Ha sido la tónica del último párrafo. Para el débil es malo comer de todo como si fuese puro. Por el contrario, para el fuerte es bueno renunciar a comer aquello que el débil considera como impuro y que cuando ve comer de ellos a un creyente le es escándalo. Sin embargo, hay una nota que no debe pararse, ¿verdad?, o pasarse, es decir, por alto. El apóstol está hablando de no comer carne. Amén. El apóstol está hablando de no comer carne. Quiere decir esto que no se trata simplemente de carne de animales inmundos que pudiera hacer escándalo a los judíos, sino también de animales que no han sido degollados y sangrados, amén, lo suficiente en el momento de ser sacrificados. La prohibición de comer sangre estaba muy arraigada en la mente de cristianos procedentes del judaísmo, porque estaba prohibido en la ley. Amado, para
los hermanos que estaban hablando, ¿verdad? Escribieron, creo que fue el miércoles, referente a la morcilla, ¿verdad? Pues ahí tiene el texto, ¿verdad? En Levíticos 17, 10 al 11, donde habla, ¿verdad?, de que había prohibición de comer sangre, porque estaba, y esa prohibición, ¿verdad?, estaba muy arraigada en la mente de cristianos procedentes del judaísmo, porque estaba prohibido en la ley. Yo quiero ir un momentito a esa porción bíblica en Levíticos capítulo 17, versos 10 y 11. Anótalo más lejos, José. Levíticos 17, versos 10, amén, y 11. Ahí está hablando, ¿verdad? Gloria a Dios, de la prohibición de comer sangre. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Amén. Ok, entonces dice el 12, por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, del extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Amén. Alabado sea la misericordia de Dios. Amén. Ok, dice aquí, ¿verdad? El comentario, la vida de la carne en la sangre está. Amén, gloria a Dios. Y leyeron comentario también. El comentario lo leyeron. Bueno, es que el de la América no tiene mucho comentario, ¿verdad? Sí, pero no tiene mucho. Voy a buscarlo aquí, a ver. Bendito Jesucristo. Levíticos capítulo 17, versículos 10. La vida de la sangre. Otra razón para la prohibición de comer sangre es añadida a la del versículo 4. Yo he designado la sangre como medio de expiación, la sangre representando la vida de la víctima. Indica que por su gracia Dios permitía que la muerte de un animal cubriera el pecado del pecador. La sangre de Cristo derramada en la cruz por los pecadores hizo que ya no fuera necesario el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento, asegurando al creyente la redención eterna. Ok, entonces acá nos dice, este pasaje presenta razón para el derramamiento de la sangre del animal expiatorio y un significado para la expiación. Se asociaba la sangre del animal con su vida, así que la sangre expiaba el pecado humano a costa de la vida. En otras palabras, los seres humanos no tenían que dar su vida por el pecado, porque la vida del animal era el pago en su lugar. Este principio de la expiación sustituidora mediante la sangre de otro ayuda a entender la importancia de la sangre de Cristo para recibir salvación bajo el nuevo pacto. Cuando Jesucristo derramó su sangre en la cruz, Él entregó su vida por la vida del pecador. Como su vida no tenía pecado y era perfecta delante de Dios, su sangre es de infinito valor y da por resultado la perfecta salvación de todos los que lo aceptan y lo siguen. Amén. Sin embargo, hermano, ¿verdad? Pues, por eso le digo que hay cosas, porque fíjese, si vamos a ver y seguimos bien, ¿verdad? Y si más adelante ustedes pueden estudiar ese versículo, ¿verdad?, más a fondo, pues entonces vemos que, por lo que yo puedo entender ahí, que la razón por la cual, ¿verdad?, lo expresa, obviamente, y repetimos, ¿verdad?, estaba prohibido en la ley, ¿verdad? Vamos a ver entonces que hay que buscar, ¿verdad?, más a fondo para ver si aplica, ¿verdad?, realmente, como lo hemos utilizado, ¿verdad?, todo este tiempo, como hemos creído todo este tiempo. Yo no soy sincero, hermano. Yo, en cuanto a eso de coger morcilla, no coger morcilla, porque hecho con sangre, ¿verdad?, y demás, yo le soy honesto. Yo ahí no he indagado mucho, ¿ves?, porque son cosas que yo, pues, para mí que sé, que no le doy mucha importancia a eso, pero que le quiero decir que si buscamos, quizás nos demos cuenta, ¿verdad?, y descubramos cosas que quizás nosotros, ¿verdad?, pues desconocíamos y que pueden ser de grande ayuda para nosotros. Amén. Así que yo voy a buscar un poquito más en cuanto a ese asunto, a ver si encuentro una razón, ¿verdad?,
¿verdad? Que de más de peso, un hombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios. De todas maneras, ¿verdad? Yo me mantengo y, ¿verdad? Pues no voy a causar, ¿verdad? Un escándalo a ninguno de los hermanos, como, ¿verdad? Como muchas veces se ha hecho por el asunto del diezmo, donde mucha gente, ¿verdad? Pues ha dicho que uno no cae en el diezmo, aquello y lo otro, etcétera, etcétera, y cuántas cosas. Pero vamos para adelante, amén, amado. Por lo tanto, la prohibición de comer sangre está muy arraigada en la mente de cristianos procedentes del judaísmo, porque estaba prohibido en la ley. A esto se añade también que el contexto de la carne ofrecía a los ídolos, como se ha considerado antes, lo que deja muy poco margen para la compra y consumo de carne sin escrúpulos, algunos para los llamados débiles. De esta manera, el fuerte debe renunciar a comer carne para no causar escándalo a los débiles. Con todo, este comer o no comer está relacionado con hacerlo en presencia o con conocimiento del débil, pero la prohibición no persiste cuando se consume fuera de ese contexto, amado. O sea, fuera del contexto ese que está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Y estamos hablando, también nosotros estudiando en esta noche, fuera de ese contexto, ¿verdad? Aleluya, pues la prohibición no persiste. Fuera de ahí, te coma, brinque y salte. Amén. Aquí en el contexto, para traer la paz entre la iglesia y, ¿verdad? Y dejar que se juzgue uno a los otros, que aquel critique a aquel porque come y este menosprecia al otro porque no come, ¿verdad? Pues entonces, ¿verdad? Pues eso solamente está establecido ahí en ese contexto. De ahí en fuera, ¿verdad? Pues ya la cosa es diferente. Así que en esa misma línea se extiende la exhortación a no beber vino. Esto es más difícil de explicar en el sentido de considerar a los débiles como cristianos procedentes del judaísmo. Los judíos bebían vino y no había ninguna prohibición bíblica para ello, salvo cuando se trataba de votos como el de Nazareo. Números 6.1 y su siguiente. Amén. Números capítulo 6, verso 1 y su siguiente. Históricamente hablando, se sabe que con motivos de la destrucción del templo, algunos judíos en señal de duelo dejaron de comer carne y beber vino. De modo que el vino no podía considerarse como impuro en el contexto judío, ya que incluso en la fiesta solemne de la Pascua se acompañaba la comida con vino. Sin embargo, si extendemos el sentido de la conciencia del débil a los cultos idolátricos, entenderemos que para algunos, tal vez relacionados con el culto a dioses como Baco, tendrían repugnancia a beber vino a causa de las perniciosas consecuencias que traía en el contexto gentil idolátrico. Amén. Al igual que la carne adquirida en una carnicería, así también el vino comprado en Roma no podía terminarse con certeza si no procedía de bodegas relacionadas con el culto idolátrico. Y esas eran las razones que generaban escrúpulos en la conciencia de los débiles, por cuya causa se exhorta a no comer carne ni beber vino, para no ofender a estos hermanos y ser para ellos escándalo. Bendecido sea la misericordia de Dios. Ok, amado. La lección general es un llamamiento a dejar todo lo que sea un problema espiritual para otros, lo que sirva de tropiezo o obstáculo al hermano. No consumir nada que fuese tropiezo, ofensa o que debilite al débil. Y estas dos últimas palabras, ¿verdad? Ofensa o debilite, no están en los manuscritos más seguros. Se podría concluir de este modo: no practiques nada que haga dar un mal paso a tu hermano. No practiques nada que haga dar un mal paso a tu hermano. A su nombre sea la gloria. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ok, el versículo 22 dice: ¿tienes tu fe? Una pregunta. Comienza con una pregunta. ¿Tienes tu fe? Amén. Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo, es lo que aprueba. Amén. La traducción del griego diría: tu fe, la que tienes para contigo mismo, ten delante de Dios. Amén. Ok. Bienaventurado el que no, bienaventurado el que no juzga a sí mismo, es lo que aprueba. Amén. Ok. La estructura gramatical del versículo, el 22 ahora, es diferente según la alternativa de lectura. La mejor lectura sería considerar la primera parte de la frase como una interrogante, eliminando en ella el pronombre relativo la que, o sea, que aparece en textos poco seguros, y de este modo quedaría: tú tienes fe. Este debe ser el sentido que el apóstol imprime aquí y que sigue el hilo temático del anterior en una pregunta directamente formulada para los fuertes.
Esta fe se refiere a la aceptación de comer de todo sin que ello suponga quebrantamiento de conciencia alguno. El que está firmemente asentado en la fe no tiene reparo en comidas ni en bebidas. La fe entiende y acepta en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. La fe entiende y acepta en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. A su nombre sea la gloria. Ok. Ahora, sin embargo, esa expresión de firmeza en la fe es persona, debería decir, y ante el Señor. Eso debería decir. Sin embargo, esa expresión de firmeza en la fe tiene, no sé, personal, va a ser un error gramático aquí en el libro, y ante el Señor, o sea, tenla para contigo delante de Dios. El creyente fuerte es libre delante de Dios. Amén. El creyente fuerte es libre delante de Dios, pero no usa su libertad para ofender o hacer tropezar a su hermano. Siguiendo el consejo del apóstol, renuncia a comer carne y beber vino en atención a los débiles, cuya fe no es de la misma solidez. Sus convicciones no son canceladas haciéndose débil, pero tampoco se usa para exhibirlas delante de ellos. El fuerte puede, amén, y debe permanecer firme en su libertad, pero no insiste en ella y no la usa para esgrimir sus derechos lícitos delante de los hermanos. Pablo les está diciendo que es mejor para edificación que guarden sus convicciones entre ellos y Dios. Amén. La segunda cláusula del versículo contiene que una bienaventuranza dirigida también al fuerte. Hay dos modos de entenderla que sin duda son complementarios. Por un lado, la felicidad, esto es, la bienaventuranza consiste en tener libertad, de modo que provisto de la firmeza de la fe, es feliz porque puede comer sin reserva alguna y beber sin limitaciones restrictivas de conciencia. Pero este bienaventurado ejercicio de la libertad en Cristo debe hacer sin la responsabilidad de lastimar la conciencia de otros por usarla arrogantemente. Por otro lado, el fuerte se condena a sí mismo si provoca al débil y lastima su conciencia. De modo que es bienaventurado cuando esto no ocurre, porque no se condena a sí mismo por la acción falta de amor hacia el débil. La felicidad personal del creyente consiste en entender en certeza de fe que hay una plena libertad en Cristo, pero se conforma con saberlo delante de Dios, mientras se limita a usarla públicamente para no herir el sentimiento de otros hermanos. El verso 23, amado, amén, que da punto final a este capítulo 14, dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Alaba que Él es bueno, amén. Pero el que duda si come ha sido condenado, pues no de fe, y todo lo que no de fe, pecado es. Amén, gloria a Dios. Vamos, amado, este versículo tan interesante. El 22. Dice aquí que la conclusión natural de cuanto antecede es que la duda es mala. De los fuertes pasa aquí a los débiles. Ahora está hablando a los débiles, que son los que dudan en cuanto a comer o no comer a causa de sus escrúpulos. En modo alguno el apóstol justifica tal actitud. Ya antes se ha identificado con los fuertes en el modo de pensar. Lo que enseña es que quebrantar la conciencia constituye una forma de autocondenarse. De manera que si un débil come contra su conciencia algo que considera impuro, queda condenado porque está quebrantando la voz de su conciencia. Ahora, con todo, podría muy bien referirse al fuerte al que se ha estado refiriendo en los versículos anteriores. De modo que si come pero duda en hacerlo a causa de la conciencia del débil, se condena a sí mismo por haber quebrantado también la voz de su conciencia. O sea, una forma general regula las acciones de los creyentes. Lo que no proviene de fe es pecado. Amén, amado. Una forma general regula las acciones de los creyentes. Lo que no proviene de fe es pecado. Ahora, ¿cómo debe entenderse esto? Bueno, téngase en cuenta que no está refiriéndose, oiga esto, amado, que eso es importante también. Téngase en cuenta que no está refiriéndose a asuntos generales, sino concretamente a lo que viene antes en relación con comer o no comer, con hermanos fuertes y débiles, con firmeza o con dudas. Todo cuanto no procede de certeza y convicción en la fe, si se practica al no ser de fe, es pecado, por cuanto la convicción personal
entiende que es contrario a la voluntad de Dios. Pecado es la transgresión voluntaria de lo que Dios ha establecido. Amén. Pecado es la transgresión voluntaria de lo que Dios ha establecido. El que hace algo que no proviene de fe, es decir, sin convicción firme de la verdad, le es a él mismo pecado por cuanto actúa para ir contrariamente a lo que Dios determina. Ve, amado, y hago el paréntesis, porque mire, aquí dice que pecado es la transgresión voluntaria de lo que Dios ha establecido. Ve, amado, transgresión voluntaria. Por eso es que cuando Dios creó al hombre, dio el libre albedrío, amén, la oportunidad de ¿qué? De escoger voluntariamente, amén, someterse a lo establecido por Dios. Hermano, entonces, ¿qué pasa? Al hombre pecar, pues ahí está el mal uso del libre albedrío, porque lo que hizo fue que transgredió voluntariamente. Esa es la palabra clave, voluntariamente. ¿Ve? Transgredió voluntariamente lo que Dios había establecido. Pero Dios se lo dio no para que transgrediera, sino para que se sometiera. ¿Ve, hermano? Amén. Es que para siempre, pero ¿cómo? Voluntariamente. Ahí que está el libre albedrío. ¿En qué? En ejercer tu voluntad. Amén. Ejercer, aleluya, ese por así decirlo, ¿verdad? Ese don, ¿verdad? Aleluya, no sé qué palabra utilizar, no es don, es como, ¿verdad? Esa libertad, por así decirlo, que Dios le da al hombre, ¿verdad? Para que entonces él pudiese someterse voluntariamente, porque siempre ha sido así, voluntariamente lo ha establecido. Fíjese si es así, que hasta el sol de hoy, cuando Dios procura que el hombre se reconcilie con él, es voluntariamente. El libre albedrío sigue siendo el mismo. Amado, ¿me vas a aceptar a mí? Porque Dios no tiene que ver nada con el mal. Con el mal Dios no tiene que ver absolutamente nada. Amén, amado, Dios es bueno. Amén. A su nombre sea la gloria. Por lo tanto, amado, es para que el hombre, voluntad propia, en este tiempo sería, ¿verdad?, que voluntariamente acepte a Cristo como su Señor, Cristo Salvador, que es la oferta de salvación, ¿verdad?, que Dios le ha dado al hombre como un acto de gracia. Hermano, fíjate. Amén. Por lo tanto, el tema continúa, ¿verdad?, en el capítulo siguiente, pero al término de este puede hacerse una sencilla reflexión. Los conflictos en la iglesia entre fuertes y débiles continúan en el tiempo afectando a la iglesia tanto ayer como hoy. Sin duda el problema de los hermanos sensibilizados a principios y formas que podríamos considerar en cierta medida como los débiles requiere que se entienda que en la intimidad de su conciencia, el centro de su persona donde se relaciona consigo mismo y con Dios, le hace sensible a los cambios a que está acostumbrado, que pueden tomar todo tipo de formas como costumbres, modas, formas, liturgia, etcétera, etcétera. Forzarle a tomar un derrotero diferente sin que esté plenamente convencido que puede sustentarse en la fe, es hacer violencia a su conciencia. Estos hermanos débiles, como niños en Cristo, deben ser conducidos hacia la madurez espiritual. Cuando por la aplicación de la Escritura adquieren capacidad de reflexión, puede ser que sigan manteniendo sus costumbres, pero siempre a nivel personal, y no se escandalizan de otros que piensen de otra manera. La necesidad urgente de la iglesia es formar a quienes son débiles, porque son niños espiritualmente hablando. Requiere mucha paciencia, comprensión y consideración. Sin embargo, entre los que se consideran a sí mismos débiles y reclaman estos derechos, son fuertes para la imposición de sus propios principios. Es decir, no se conforman con entender algo de una manera peculiar, sino que siguen que en razón de su conciencia los demás cambien su forma de ser y se acomoden a la suya. El trato pastoral con ellos no puede pasar por lo que todo el rebaño se reoriente conforme al deseo, amén, de una oveja o de unas pocas. Es necesario hacerles entender esto con claridad. De la misma manera, a los fuertes que muchas veces tratan también de imponer su libertad en cambios de forma y de sistemas que son difíciles asimilables por los débiles, sin un previo trabajo de preparación. Estos deben tener paciencia para producir los cambios dando con ellos una muestra de amor fraterno. Pero, en cualquier caso, es una contradicción de tener definitivamente la fe en arra de una sujeción a la conciencia. La edificación exige
la contribución abierta y sincera de todos los grupos en la iglesia. Existe el peligro de una prepotencia de los que se consideran débiles, intentando imponer su conciencia a los fuertes. Aunque se exhorta a los fuertes a renunciar a sus derechos de libertad a favor de los débiles, estos no deben considerar la enseñanza apostólica como un principio general de comportamiento, como si todo hubiera de permanecer en la forma en que ellos pretenden que se mantenga. Es necesario entender que los débiles no pueden entrometerse en la fe de los fuertes, que escapa totalmente al juicio de ellos, por lo que el apóstol les exhorta a no juzgar. La última reflexión. Los conflictos en la iglesia casi nunca parten de un entender de la fe, sino de contraposición de opiniones. Los conflictos son mayoritariamente consecuencia de estilos de formas y no de doctrina fundamental. Cada uno de los adversarios debe aprender la convivencia, que nace el respeto mutuo, de modo que en una misma congregación puedan estar juntas varias maneras de entender los temas de vida práctica, sin que ellos supongan conflictos internos. Amén. La enseñanza del capítulo es esencial para resolver la problemática eclesial en cualquier tiempo y en cualquier circunstancia. Bendecido sea la misericordia del Señor. Amén, amado. Ahí terminamos con el capítulo 14. Bendito Jesucristo, amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos hasta aquí, hermano, ¿verdad? Para lo que, ¿verdad? Damos tiempo a este hermano Juan. En nombre de Jesús de Nazaret. Esto es algo, ¿verdad? Que nosotros vemos que no es fácil. ¿Sabe por qué, amado? Porque ciertamente, ¿verdad? Pues habla de los hermanitos débiles, habla del fuerte, que tiene que tener paciencia, y de que, ¿verdad? Prácticamente que no podemos, ¿verdad? Pues crear divisiones por causa, ¿verdad? De las diferentes maneras de pensar dentro de la iglesia. Pero lo que pasa, hermanos queridos, mire, yo a veces, ¿verdad? Obviamente hay ciertas cosas que uno tiene que también pesarla, mire. ¿Por qué digo esto? Porque hay cosas que primeramente nosotros no podemos pensar en nosotros. Si pensamos en Dios, se supone que todos pensemos en lo mismo, hermano. Sí, porque la mente se supone que sea la misma, la mente de Cristo. Entonces, cuando hay diversidad de pensamiento, ¿verdad, hermanos queridos? ¿Verdad? Pues puede ser que más bien tenga que ver con el asunto de la entrega o de la relación que tengan cada uno con el Señor. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si uno se entrega completamente al Señor, la relación de uno con el Señor, ¿verdad? Y sobre todo, la predisposición de uno de poder mantenerse y procurar anhelar, ¿verdad? Realmente esa palabra y una actitud de sometimiento a ella de parte de todo el mundo, no va a haber problema. ¿Ve? Pero el problema está que en la iglesia, ¿verdad? Hay de todo. Entonces es casi imposible, hermano, por no decir imposible, que eso se dé. ¿Por qué, hermano? Porque es imposible que el carnal y el espiritual estén de acuerdo en asuntos, ¿verdad? Obviamente espirituales, que son los asuntos de Dios. Creo yo que es así, hermano. No sé si usted lo piensa igual. Pero yo creo que es casi imposible, por no decir imposible, que el creyente carnal y el creyente espiritual estén de acuerdo, ¿verdad? En los asuntos de Dios. Porque, hermanos queridos, la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Entonces, estos se oponen entre sí para que no hagan lo que, ¿verdad? Lo que queréis. Entonces, el criterio del carnal va a ser conforme a la carne. Y el criterio del espíritu va a ser conforme al espíritu, obviamente. Pues entonces, si no están de acuerdo, pues entonces hay problemas. Porque pues entonces, ¿qué pasa? Ahí viene entonces el pensamiento diferente. Que para mí, ¿verdad? Pues ir al cine a ver una película no es nada malo. ¿Verdad? No digo yo, pues yo no voy al cine, pero estoy poniendo ejemplo. Entonces, para el hermanito X, eso es malo. Porque eso es del mundo. Porque estoy compartiendo con la gente del mundo. Estoy en un lugar que no me corresponde, mi amado. Pero entonces yo digo que en lo que me lleva a mí al cine, lo más probable sea, ¿verdad?, de que yo todavía hay muchas áreas en mi vida que no le he entregado todavía a Dios. Mi amado.
Hay muchas áreas que todavía yo las tengo conmigo, que me pertenecen a mí, que no le pertenecen a Dios. Pues yo digo, hermano, que cuando uno se acerca a Dios, y mientras más te vas acercando a Dios, más cosas Dios te va quitando. Exacto. Más cosas Dios te va señalando. Y entonces, hermano, uno se asombra de saber que aquellas cosas que yo tengo como buenas, y de aquellas cosas que yo tengo como aceptables, y de aquellas cosas que yo tengo como que eso no es nada, son las que Dios tiene como cosas que sí son algo, y que son cosas inaceptables para Él. La misma palabra nos dice a nosotros, hermanos queridos, y yo siempre he repetido eso aquí: cazar las zorras pequeñas que echan a perder la viña. Llamado, la poca levadura leuda toda la masa. Hermano, lo pequeño, lo inofensivo, lo que supuestamente no es importante. Entonces, ahí es que entonces uno falla. Fíjate, amado. Entonces, nosotros tenemos la tendencia, obviamente, como seres humanos, de tratar de nosotros de implantar nuestros criterios en los asuntos de Dios. Fíjate, amado. Entonces, sabiendo nosotros mismos que el pensamiento de Dios no es nuestro pensamiento, que cuando yo me creo que esto no ofende a Dios, y lo practico pues porque no me siento mal yo, no siento, ¿verdad?, como que el espíritu me redarguya, pues entonces significa que eso no es malo, o que no estorba en mi relación con el Señor. Entonces viene un momento dado en que uno viene y se mete con Dios, y Dios viene y le señala que cuando uno está orando para que Dios le quite esto y esto y esto, Dios dice, está bien, esto y eso y eso, pero tiene que dar aquello primero. Lo que yo no le doy importancia, lo que para mí Dios no se mete en eso. Fíjate, amado. Entonces hay que buscar lo que Dios ha establecido, para entonces no someterse, pues recalco, a lo establecido por Dios. A su nombre sea la gloria. Si Dios no quiere que yo coma bistec con papa, pues entonces se supone que yo no coma bistec con papa. Fíjate. Entonces cualquiera dirá, pero, chacho, Dios no se me mire y que no come que bistec con papa. Dios no se mete en eso. Dios se mete donde Él quiera. Por eso es soberano y es Dios. Y ejerce su señorío, ¿verdad?, como Él quiere. No hay quien le diga, detente, no hagas esto, no hagas aquello otro. Pero, lamentablemente, hermano, ¿verdad?, pues son cosas que así mismo está la iglesia. Entonces es difícil que la iglesia pueda estar en paz. Cuando hablo de la iglesia, os estoy hablando obviamente en términos generales, el creyente verdadero y el creyente nominal. El que dice es cristiano y el cristiano, ambos están juntos. Fíjate, amado, ambos están juntos. Coexisten. La iglesia nominal y la iglesia verdadera, ambas coexisten. Entonces, hablando en esos términos, pues entonces, en esa iglesia que existen ambos tipos de cristianos, pues ahí hay carnales, hay espirituales, hay mundanos, hay inmundos. Fíjate, hello, hay gente que defiende lo de Dios. Lo de Dios, hay que no se compromete. Hay otros comprometidos. Fíjate, hermano. Y ambos, todos esos grupos, toda esa mezcla está ahí. Y todas dicen que es iglesia. Todos dicen que son iglesia. Que son cristianos. Alaba. Mira, hermano, ayer yo fui con mi papá, ¿verdad?, a un taller que le están dando que a las personas de edad, ¿verdad?, ya viejito, ¿verdad?, por así decirlo. Pues le dan unos talleres que comparten, qué sé yo qué. Exacto, eso es así. Y entonces allí
le están preguntando a ellos, le están dando un taller, ¿verdad?, de enfermedades que están en dos grupos, enfermedad curable y las crónicas. Y entonces pues le están preguntando a ellos, ahora diga su nombre y diga que usted se siente y cómo usted entiende que eso le afecta a usted en su vida, ¿verdad?, diaria, su diario vivir. Pues yo tengo diabetes, tengo aquello, tengo lo otro, yo tengo artritis, tengo esto, tengo migraña, tengo aquello. Pero yo no le hago caso. Entonces hay una señora que cuando le preguntó a ella, pues tenía unas cuantas cosas, depresión, oiga esto, dentro de las cosas ella tenía depresión, los demás, artritis, qué, depresión. Esta señora que yo tiene depresión y qué sé yo qué, y no puede dormir por las noches, es cristiana, o por lo menos va a una iglesia. Las demás, ninguna mención a la iglesia, ¿verdad? Simplemente dijeron pues, yo pienso positivo y no le hago caso a eso. ¿Qué voy a hacer? Mi papá dio lo mismo. Pues tampoco le hago caso, que yo no tengo. ¿Ves? Pero yo no le hago caso, ¿qué uno va a hacer? Pero entonces ella dijo, yo, como yo voy a la iglesia, yo se las pongo en las manos a Dios. ¿Veis? Que será voluntad de Dios, ¿verdad? Que Dios, yo espero que Dios me va a sanar. Fíjate. Pero ¿qué pasa? Después, el muchacho entonces trae un ejemplo de otro punto de vista, de las metas que habían que fijarse, etcétera, etcétera, de tener que ser proactivos. Y entonces dice, ¿a cuánto les gustaría ir a Las Vegas, Nevada, ¿verdad? A Las Vegas, un viaje a Las Vegas. ¿A cuánto les gustaría? Entonces, ¿verdad? Y van allí, y juegan en el casino, ustedes juegan y hacen todo en Las Vegas. Y entonces la señora que va a la iglesia levantó la mano. Ay, sí, Las Vegas. Mira allá y sí, todo eso. Es que Las Vegas es conocida como la ciudad del pecado. Pero, cuando ella hizo, ay, sí, Las Vegas, ¿verdad? Con ese entusiasmo, pues yo dije, bueno, pues por lo menos a mí, hermano, Las Vegas a mí no me llama la atención. Porque de lo que se conoce de Las Vegas, pues son club, nocturnos, casinos. Amén. Hermano Quinman o la hermana Carmen Figueroa. 1866. ¿Quién es? En confianza puede poner el nombre. Aquí no cogemos gente. Alaba. Mi amado. Entonces, ¿sabes? Yo, ¿verdad? Pues voy a recalco. Yo pienso, ¿verdad? De que no. No. Aquí usted ve a Las Vegas, un cristiano en Las Vegas. ¿Tiene miedo? Pues cómprase un perro. Un pitbull o algo. No, hermano, no tenga miedo, escriba su nombre ahí. Digo, a menos que sea que, ¿verdad? Que si puede su nombre ahí y en la iglesia se enteran, porque eso también se da, pues si no quiere, pues no, pues si tiene miedo no lo ponga. Amén. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Alaba. Así que, amado, ¿qué va a hacer un cristiano en un club en Las Vegas? ¿Se fija? Pues casino, juego, sexo, bebida, vicio. ¿Qué hace un cristiano allí? Nada. Amén, amado. Así que lamentablemente, sí, noche de copa y otras cuestiones. Así que, hermano, nada. Pero yo la miré así, bueno, pues, ella piensa diferente a mí. ¿No? Para ella eso no es nada malo. Y digo malo en el sentido de que, cuando me refiero a malo, no es que, ¿verdad? A lo que me refiero es que no es algo adecuado para un cristiano. ¿Entiendes? Creo yo. Pero esto es así, hermanos queridos, ¿verdad? Y vemos como las cosas ahora, pues, bueno, usted ve que hay hasta post-cristiano en estas cuestiones. ¿Ve? Entonces yo pienso que eso no está bien. Aquel piensa que está bien. Yo pienso que no está bien, pues es una imitación del mundo. Pero él piensa que no, que eso depende con la intención que tú lo hagas. Tú vas a jugar a billar ahí en el post-cristiano para la gloria de Dios.
pues está bien. Pero que si no, ahora si no lo va a hacer así, para glorificar a Dios, ¿entiendes? Si no va a meter el 8 de una rompida ahí, ¡pam! Pues entonces, ¿entiendes? Y puede ser que lo haga ese post cristiano y diga, gloria a Dios, va para allá. Ahí a lo mejor alaban a Dios un montón de veces, aleluya, chacho, era tan doble banda, mira para allá. ¿Entiendes? Chacho, hoy tengo una puntería tremenda, gloria a Dios por eso. Y hay quien piensa que eso no es nada malo. Exacto, como te digo. Y esa pregunta es clave. Y esa es la pregunta que hay que hacer. ¿Verdad? Cuando yo pongo un post cristiano, ¿a quién estoy imitando? ¿A Cristo o al mundo? Esa es la pregunta. ¿Me fija? Y ese es el asunto, amado. Así que esta noche usted bendiga mucho, usted guarde. Mañana estará nuevamente con ustedes, amados, desde las 5 de la tarde, amén, con esta programación, predicando la palabra de verdad. Y vamos a reanudar el estudio bíblico el lunes, ¿verdad? A las 8, si Dios lo permite. Así que, hermano, amén, será hasta mañana a las 5 de la tarde, si Dios lo permite. Vamos a estar orando para entonces así pasar los micrófonos allá a Filadelfia, estado de Pensilvania, nuestro hermano Juan Hegel y su programación Dios clama a Nación. Amén, amado. Así que